Hay una idea que todavía suena exagerada para muchos, que el Perú, ese país que durante décadas cargó con crisis, escándalos, peleas políticas y un sentido permanente del lo que pudo ser, está a punto de convertirse en el centro real de Sudamérica. Suena grande. Suena a eso que la gente llama optimismo irresponsable. Pero el problema es que quienes se ríen no están mirando el mapa completo, no están viendo lo que está pasando debajo de la superficie, en los minerales que el mundo necesita, en la energía que se está moviendo, en el puerto que cambiará el rumbo del Pacífico, en los corredores ferroviarios que se están diseñando y en una verdad que nadie quiere decir en voz alta, que este país, cuando se alinea con un propósito, se vuelve imparable. Y no es un discurso patrioteramente inflado, es un análisis frío, con la distancia que te da a entender cómo está girando el mundo. Porque mientras todos siguen mirando a Brasil como el gigante, a Chile como el ejemplo o a Colombia como el emergente, hay una transformación silenciosa que coloca al Perú justo en el punto exacto donde los intereses del mundo chocan y se reorganizan. Y cuando eso pasa, cuando un país deja de ser una periferia y se convierte en un nodo, la historia cambia para siempre. Lo primero que hay que entender es que el mundo está entrando en una década de desesperación tecnológica. Todo lo que usamos, desde los autos eléctricos hasta los celulares, desde los paneles solares hasta las redes de inteligencia artificial, depende de minerales que no son infinitos. El litio, que parecía un dato más hace 20 años, hoy es literalmente la llave del futuro. Y el cobre, ese viejo conocido de la economía peruana, se volvió la arteria del planeta. Sin cobre no hay energía verde, no hay ciudades eléctricas, no hay transición energética, no hay digitalización. Nada funciona sin cobre. Y Perú tiene una de las reservas más grandes del planeta. No solo eso, tiene cobre de alta pureza, minería de clase mundial y la posibilidad de duplicar su producción en menos de 10 años. Pero aquí viene lo que muchos ignoran. La demanda mundial de cobre va a explotar, no crecer, no aumentar, explotar. Las estimaciones hablan de que para 2035 el mundo necesitará tanto cobre como nunca en la historia humana, más del doble de lo que produce hoy. ¿Y dónde está ese cobre? En Australia, en Chile y en Perú. Pero solo uno de esos países tiene la combinación perfecta de acceso al Pacífico, cercanía con Asia, potencial para nuevas minas y un puerto que está a punto de convertirse en la autopista marítima del futuro, el Perú. El puerto de Chancay no es un puerto más. Quien lo describa así no ha entendido nada. Chancay es un punto de quiebre. Es el primer puerto de Sudamérica diseñado exclusivamente para integrarse con los puertos gigantes de China y Asia sin pasar por ningún hub intermediario. Significa que un barco puede salir desde China, cruzar el Pacífico, llegar directo a Perú, descargar mercancía, cargar cobre, litio, productos agrícolas, energía y regresar sin rodeos. Es una puerta abierta entre dos mundos. Es la eliminación de 2 semanas de viaje que hoy cuestan millones. Es el equivalente moderno a abrir un canal interoceánico pero sin necesidad de cavar tierra. Quien controle Chancay tendrá acceso directo al comercio más dinámico del planeta. Y Perú tiene esa llave. Chancay no solo es infraestructura, es geopolítica pura. Es poder, es influencia. Es la razón por la que potencias como Estados Unidos, China, Brasil y hasta la Unión Europea están mirando al Perú con una intensidad que no se veía desde hace décadas. No por romanticismo, no por diplomacia cordial, sino porque entienden que en los próximos 20 años, el país que marque las rutas del Pacífico definirá cómo se mueve Sudamérica. Y aquí es donde el Perú deja de ser ese país pequeño que se miraba al espejo con complejo de inferioridad y empieza a convertirse en algo totalmente distinto. El eje que puede conectar el Atlántico con el Pacífico a través de corredores ferroviarios que ya están siendo estudiados por Brasil y China. Un tren bioceánico que salga de Brasil, llegue a la costa peruana y desde ahí se conecte con Asia es un misil económico, una autopista intercontinental sin precedentes. Y al final del camino, ¿dónde está la puerta? En Perú. Imagina esto: soja brasileña, productos manufacturados brasileños, carne, tecnología, alimentos, energía, todo viajando por una línea directa hacia el Pacífico para luego embarcarse rumbo a China, Japón, Corea o incluso hacia los puertos del oeste de Estados Unidos. ¿Quién se convierte en el centro del mapa? El país que reciba ese flujo. Y no es casualidad que cada vez más informes internacionales hablen de Perú como el futuro hub logístico del Pacífico Sur. Esto que hoy suena lejano, será obvio en 2030, porque así es como funcionan los cambios grandes. Primero ríen, luego dudan, después entienden y al final aplauden como si siempre lo hubieran sabido. Pero no es solo puertos o trenes, es energía. Perú tiene una de las matrices más limpias y más baratas de toda Sudamérica. El potencial hidroeléctrico es enorme, la energía solar en el sur es brutalmente eficiente, la geotermia en el sur andino es un tesoro todavía sin explotar,
El viento en la costa es tan fuerte y constante que varios estudios dicen que podría alimentar a millones de hogares. Y aquí viene un dato que pocos conocen. La transición energética mundial necesita países capaces de producir energía estable, limpia y de bajo costo. Y Perú cumple las tres condiciones. Por eso están llegando empresas interesadas en hidrógeno verde. Por eso están evaluando plantas gigantes de paneles solares. Por eso los chinos, europeos y americanos miran al país como una pieza clave. Hay momentos en los que un país deja de ser simplemente un territorio y empieza a convertirse en una plataforma. Perú está entrando en ese momento, y quienes lo entiendan a tiempo serán los nuevos líderes de la región. Porque se viene una época donde no va a importar quién grite más fuerte en política interna, sino quién se posicione mejor en el tablero global. Y en ese tablero, Perú es una ficha extremadamente valiosa. No es exageración, es simple geografía, simple economía, simple matemática. Ahora imagina lo siguiente. Mientras Chile se concentra en mantener sus niveles de exportación, mientras Brasil pelea por dominar la Amazonía, y mientras Argentina y Colombia se ordenan internamente, Perú tiene algo que ninguno de ellos tiene al mismo tiempo: ubicación estratégica, minerales críticos, energía barata y una puerta directa al continente asiático. Es un combo demasiado poderoso para ignorarlo. La ruta es clara. Si el país logra mínimamente estabilizar sus decisiones, aunque sea por periodos breves, puede convertirse en el país que marque el ritmo de Sudamérica. No porque sea más grande, sino porque está en el lugar exacto donde el mundo que viene necesita apoyo. Y aquí entra lo más épico de la historia. Perú siempre fue un país de encuentros. En la geografía, es el encuentro entre la cordillera más poderosa del mundo y la selva amazónica más profunda. En la cultura, es el encuentro entre civilizaciones que levantaron ciudades imposibles con una creatividad tan radical que hasta hoy sigue inspirando. Y ahora, en la economía global, está a punto de convertirse en un punto de encuentro entre continentes. Pero también hay un componente humano que ninguna estadística puede explicar: el talento peruano. Esa capacidad infinita de crear desde la escasez, de sobrevivir a cualquier golpe, de reinventarse una y otra vez. Es como si cada peruano llevara dentro un pequeño motor que no se apaga. El país más resistente de la región está a punto de entrar en la era donde justamente la resiliencia será el recurso más valioso. No se trata solo de minerales, trenes y puertos. Se trata de espíritu. Un país que no se deja caer es un país que cuando se transforma no tiene techo. Quienes hoy tienen entre 15 y 30 años van a ver con sus propios ojos el giro más grande de la historia moderna del Perú. No es una profecía barata, es un análisis de tendencias. En 2030, cuando el puerto de Chancay esté operando a máxima capacidad, cuando los corredores logísticos estén activos, cuando la demanda de cobre esté en su punto más alto, cuando el litio sea un tesoro de seguridad nacional para todas las potencias, Perú ya no será el país que aparece en las noticias solo por sus crisis políticas. Será un país que aparece porque define rutas, porque influye en mercados, porque se vuelve imprescindible para Asia y para parte del Occidente. Y aquí viene la parte más importante de la historia. Ser el centro no significa ser perfecto, significa ser necesario. Y Perú está entrando a ese club. Cuando un país se vuelve necesario, todo cambia. La inversión llega, la influencia crece, los discursos se moderan y las decisiones se vuelven más estratégicas. Y la mirada del mundo es distinta, no por compasión, sino por conveniencia. Porque las grandes potencias no siguen emociones, siguen intereses. Y hoy, sus intereses pasan por el Perú. Imagina un mapa de 2035. Una línea gruesa que sale de China y llega directo a Chancay. Otra que cruza Brasil, se mete a Perú y baja hasta el Pacífico. Líneas de energía renovables que salen de plantas solares en Arequipa, de hidroeléctricas en la selva central, de turbinas eólicas en la costa norte. Líneas de exportación de cobre desde Apurímac, Antamina, Las Bambas, Cerro Verde. Líneas de litio desde Puno. Todo converge. Todo apunta al mismo lugar. Y el mundo que antes veía al Perú como un país en desarrollo, comienza a verlo como un nodo estratégico, como un país imprescindible para mantener funcionando la maquinaria global. No hay nada más poderoso que un país que descubre su propio valor. Y estamos justo en ese punto. El Perú será el centro de Sudamérica no porque lo diga un discurso bonito, sino porque así lo está empujando la realidad. El mundo necesita lo que Perú tiene. Y cuando el mundo te necesita, el juego cambia.